Amigos todos, sean bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy día, con este tercer video, estamos terminando nuestro viaje a la Tierra Media y a la obra de Tolkien en el libro, la serie de libros El Señor de los Anillos, conociendo una selección de 3 poemas del tercer libro de la serie, El Retorno del Rey. Vamos a conocer estos poemas y al final vamos a hacer un pequeño análisis y comentario de estos 3 poemas contenidos en El Retorno del Rey. Sobre la tierra crece una larga sombra hacia el oeste, tocando las alas de la oscuridad. Tiembla la torre. A las tumbas de los reyes la perdición se aproxima. Los muertos despiertan. Porque ha llegado la hora para aquellos que rompieron su juramento. En la piedra de Eresh ellos se incorporarán de nuevo y desde allí oirán el cuerno que en las colinas resuena. ¿De quién será el cuerno? ¿Quién los convocará desde el crepúsculo gris a ese pueblo olvidado? Será el heredero de aquel cuyo juramento quebrantaron. Desde el norte él acudirá, acuciado por la necesidad, y él traspasará la puerta al camino de los muertos. Oímos a los cuernos resoplando en las colinas, y vimos las espadas resplandeciendo en el reino del sur. Los corceles galopaban hacia los pedregales como viento en la mañana. La guerra había estallado. Allí cayó Théoden, el poderoso hijo de Tengel. A sus verdes pastos y dorados salones en los campos del norte jamás ha de volver el gran señor de su casa. Harding y Gutlaf, Dunher y Deorwin, el intrépido Grimbold, Erefara y Herubrand, Horn y Fastred lucharon y cayeron allá en país lejano. En los montículos de Munburg, bajo sus ondulaciones reposan con sus hermanos de armas los señores de Gondor. Ni Hirluin el justo a las colinas junto al mar, ni Forlong el viejo a los florecientes valles, nunca a Arnash, a su propia tierra natal, regresaron triunfantes. Ni los altos arqueros de Rufín y Duilin a sus oscuras aguas en Meres de Morthond, bajo las sombrías montañas. Muerte en la mañana y muerte en el ocaso, los señores recibieron con humildad. Por largo tiempo ahora dormirán bajo la hierba en Gondor, junto al gran río, ahora gris de lágrimas, reluciente como plata, pero entonces teñido de rojo en sus aguas rugientes. La espuma se tiñó en sangre y relumbró al atardecer. Como faros, las montañas al crepúsculo ardieron, y rojo fue el rocío en ramas Ecor. Cantad ahora, pueblo de la Torre de Anor, pues el reinado de Saurón ha terminado para siempre, y la Torre Oscura ha sido derribada. Cantad y alegraos, pueblo de la Torre del Guardia, porque tu atenta vigilia no ha sido en vano. Y la puerta negra se ha roto, y tu rey la ha atravesado, y él ahora es victorioso. Cantad y alegraos todos vosotros, hijos del oeste, por el rey que ha retornado, y que ahora habitará entre vosotros por todos los días de vuestra vida. Y el árbol que estaba marchito florecerá de nuevo, y prosperará en los altos lugares, y la ciudad será bendecida. En el primero de estos poemas hemos conocido una profecía, ¿cierto?, que habla del cumplimiento de esta promesa hecha y rota por algunos de los antepasados de Aragorn.
el Ésar o Piedra de Elfo, como es conocido dentro de la historia del Señor de los Anillos. Y estos muertos, ¿cierto? Estos guerreros que en esta especie de resurrección llegan a cumplir su promesa rota, ayudan al heredero de Gondor en la batalla de los campos de Pelennor para salvar la ciudad de Gondor. Es interesante como Tolkien paulatinamente también abandona un poco esta rima que hemos conocido en los videos anteriores por esta especie de cadencioso verso libre que sin embargo mantiene, como les digo, este ritmo sin llegar a dejar esta tradición de cantidad de sílabas y poemas bastante ordenados, ¿cierto? Esta ausencia de rima, no obstante, no le quita ninguna expresividad a los poemas. El segundo poema es también uno de los más emotivos. Este poema que está compuesto en honor a los muertos en la batalla de los campos de Pelennor, también nos hace pensar un poco en el origen de la historia del Señor de los Anillos y en la vida de Tolkien. Cuando Tolkien nos está hablando de un río de sangre, para los que conocen la historia de Tolkien, saben perfectamente que él no está hablando de algo abstracto ni algo imaginado. Está refiriéndose a su propia experiencia en la Gran Guerra Europea, en la Primera Guerra Mundial, y donde Tolkien participó, ¿cierto? Si bien él sobrevivió a este gran desastre de la Gran Guerra Europea, no así muchos de sus amigos, quienes perecieron en este conflicto. Entonces, este es un argumento bastante poderoso de defensa para para contraatacar a quienes afirman que estas novelas de fantasía son novelas que no están relacionadas con la realidad y muchas veces muchos de estos detractores de estas novelas de fantasía hablan en tono despectivo de ellas en general. Entonces, la obra de Tolkien, para los que la conocen, sabemos que está profundamente enraizada en una experiencia vital, lo que nos habla de algo muy particular por cómo una novela aparentemente fantástica puede estar conectada de manera tan poderosa con una realidad y con una realidad tan atroz como la que vivió Tolkien en la Primera Guerra Mundial. El último de los poemas que acabamos de conocer es un muy sobrio canto de triunfo al final, ¿cierto?, de toda esta gran batalla, esta guerra del anillo. Esto nos hace recordar el tono y la temática de este poema a un elemento que no es muy conocido para la gente que no es tan fanática de Tolkien. Tolkien fue un católico practicante hasta el fin de sus días. Y este poema nos trae una especie de ambiente muy religioso. Sin embargo, Tolkien tiene la particularidad de que construyó toda su mitología y todo su mundo no con referencias religiosas directas, sino más bien soterradas o muy subjetivas y muy indirectas, a diferencia de otros como es el caso del gran amigo de Tolkien, que es Clive Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, quien sí construyó una mitología o un mundo con alusiones mucho más directas, que no es el caso de Tolkien. Y además, el aspecto religioso de Tolkien es solo uno de los aspectos de la construcción del Señor de los Anillos. También uno de los objetivos de Tolkien al construir toda esta mitología fue crear un mito moderno que reemplazara a un mito inglés, que es el mito, ¿cierto?, del rey Arturo, al que particularmente Tolkien consideraba un poco débil. Y él dijo, ¿por qué no construir una mitología mucho más concreta, mucho más bien construida, que abarcase más y reemplazara esta mitología del rey Arturo, de la cual Tolkien, como les digo, no era muy fanático? Hay otra cosa más, como último elemento, que me gustaría agregar a la obra de Tolkien, que es la construcción de un concepto que Tolkien llama la eucatástrofe o la buena catástrofe. A través de esta buena catástrofe, Tolkien dice que debe someterse a los personajes a esta especie de purificación por medio del dolor, pero con un final bueno. No un final feliz, sino todo un devenir o un transitar por esta a veces angustiosa búsqueda de destrucción del anillo y todo este clímax final para llegar a este final esplendoroso que nos presenta Tolkien en El Retorno del Rey. La eucatástrofe o la buena catástrofe es un concepto bastante interesante que les invito a buscar y a conocer a los que se interesan en la obra de Tolkien. Hay otra cosa bien interesante también, como para terminar, que se me viene a la memoria, que es un comentario que hizo Borges respecto a la obra de Tolkien.
uno podría tender, por sus aficiones a mitologías nórdicas y lenguajes, ¿cierto?, a establecer ciertos paralelismos entre Borges y Tolkien. Cuando a Borges le preguntaron por la obra de Tolkien, él dijo pointless, que es algo así como inútil, sin objetivo, sin sentido. Ese fue el calificativo que Borges le dio a la obra de Tolkien. Yo desconozco en detalle si Borges conocía el detalle de la obra de Tolkien, pero también es interesante decir que, como dijo Bolaño, Roberto Bolaño dijo que Borges es para los escritores una especie de Dios. Y con este comentario de pointless respecto de Borges respecto a la obra de Tolkien, vemos que incluso Dios puede equivocarse profundamente, como lo hizo Borges al hacer esta afirmación. Amigos, espero que les haya gustado y que haya sido interesante este viaje a la Tierra Media en este aspecto que, como les decía al principio, para mí no ha sido lo suficientemente destacado, que es la poesía, la mucha poesía que está contenida dentro del Señor de los Anillos, de la cual hemos visto solo una muestra, porque hay muchos más poemas que son muy reveladores y que contribuyen mucho al significado final del libro y del Señor de los Anillos. Les quiero dar las gracias, decirles que hemos llegado al final de este viaje por la Tierra Media. Y como dice la canción del caminante que vimos al principio, aún a la vuelta de la esquina nos espera una nueva ruta o una puerta secreta. Nos vemos. Gracias.